Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. El verano que cumplí 32 años, la luz empezó a retroceder antes de tiempo. No fue una reducción visible en el calendario ni un fenómeno astronómico, sino una impresión diaria, casi doméstica, diminuta como el polvo en una mesa. Cada tarde, un segundo menos de claridad quedaba atrapado en los cristales, cada mañana, un matiz más de ceniza se pegaba a las paredes. Lo noté al principio en la cocina, cuando el agua del grifo tenía esa tibieza triste de las 4 de la tarde y la ventana, aún orientada al sur, no conseguía iluminar el borde del fregadero. Había tomado el hábito de observar el cambio en las sombras de los objetos, un juego íntimo que empezó como distracción y terminó como rutina precisa. Una cuchara dejaba una huella más espesa sobre la encimera, el vaso hacía un óvalo opaco donde antes había una elipse leve. Esos signos me parecían inocentes hasta que empecé a percibir, en el edificio, un deseo de engullir. No la casa, no mis cosas, sino lo que las rodeaba, el aire que separaba un objeto del siguiente, la región intermedia donde se deposita la luz. El edificio estaba encajado en una calle sin tiendas donde siempre olía a pan del día anterior y a una mezcla indefinible de barniz rancio y cera fría. La portería tenía un mosaico de piezas hexagonales, algunas rotas, que se hundían apenas al pisarlas. En el buzón, golpeado por el metal de las llaves, quedaban marcas que parecían costras mate, y si se acercaba la nariz, se distinguía un aroma tenue de papel viejo y cabellos húmedos, como si alguien hubiera secado su melena junto a las cartas. Nada extraordinario en apariencia. Sin embargo, había horas en que el pasillo común perdía perspectiva, como si se plegara sobre sí y la distancia entre la escalera y mi puerta variara unos centímetros. No era una ilusión óptica debida al cansancio. Se sentía en los tobillos, el trayecto era más corto a las 5 que a las 8, más largo al amanecer que después de medianoche. Acepté con naturalidad el desorden de mis horarios. Dormía mal y a ratos. Empecé a dar vueltas por la casa cuando la ciudad aún estaba vacía de pasos. Me acostumbré a los sonidos mínimos, el murmullo de la nevera como una respiración asmática, el goteo del baño que no provenía de ningún grifo, los chasquidos de la madera bajo la pintura. Me alimentaba de café tibio y pan seco, abriendo la panera con una cautela que no necesitaba, y al masticar sentía una textura de serrín que se pegaba a la lengua y se hacía lodo con la saliva. Mi piel cambió primero que mi ánimo, una palidez tenaz, no enferma sino descolorida, como si me hubieran lavado demasiadas veces la cara con agua caliente. Los espejos devolvían un contorno que se desdibujaba en los bordes, bastaba parpadear para que la nitidez volviera, pero esa microseparación entre lo que creía ser y lo que me devolvía el vidrio se convirtió en una fijación. Evitaba encender las luces fuertes. Fui apagando bombillas. Conservé lámparas que daban un halo amarillento, de lámpara de mesilla en motel barato, y un flexo con la pantalla abollada que proyectaba un círculo estrecho, casi íntimo, sobre los papeles. No había papeles dignos de estudio, solo cuadernos con listas que nunca cumplía, cuentas de supermercado y algunas cartas de un banco donde no entraba desde hacía años. Y, sin embargo, ese círculo de luz me calmaba. En él colocaba las manos como se arriman las manos a una hoguera que no calienta. Creía que, si las dejaba el tiempo suficiente, el pulso se aquietaría. A veces lo hacía. Otras, la sangre se aceleraba y me forzaba a levantarme y caminar de nuevo. Una noche bajé al patio interior con una excusa arbitraria. Quería comprobar si la ciudad, que a esas horas olía a tierra fría y a lejía derramada, seguía latiendo en sus recodos. Saqué las bolsas de basura con la lentitud ceremonial de quien no quiere despertar a nadie conocido, y al llegar a los contenedores vi una cosa menuda, un detalle que me habría pasado desapercibido en cualquier otra hora. El cubo de vidrio presentaba, por dentro, un vaho firme, un empañado compacto que no correspondía a la temperatura de la noche. No se podía haber producido ahí, pensé, a menos que algo templado hubiera exhalado desde el interior. La tapa cerraba sin holgura. Toqué el plástico, estaba tibio. Retiré la mano con una impresión de haber tocado la piel de alguien. Volví a dormitar por tramos, y empecé a sentir, al despertar, un aumento tierno de mi capacidad olfativa. Era imperceptible y a la vez concreto.
Podía distinguir las ropas de mis vecinos por el olor prendido en las escaleras, el detergente demasiado floral del segundo, la mezcla de tabaco barato y colonia vainillada del cuarto, la lana húmeda de alguien que subía con prisa antes de que parara la lluvia. Todo eso componía un mapa. Sabía a qué hora alguien llegaba solo ojear el aire. No me pareció extraño, me parecía útil. La noche que me di cuenta de que podía asignar a cada puerta el peso de pisada por los crujidos de los peldaños, una noche arrugada por la humedad, sentí que el edificio me hablaba a través de su columna vertebral. Si me quedaba junto al descansillo y contenía la respiración, podía oír un orden, una especie de calendario sonoro, el ascenso perezoso de las 4, la carrera ligera de las 6 y 7, el vacío solemne que iba de las 8 a las 10, y luego, un latido lento que no provenía de ninguna vivienda, un cuenco de resonancia situado en el centro, justo donde la escalera formaba ese ojo desembocado en el patio. No era una máquina. Era otra cosa. Poco a poco, mi cuerpo se habituó a esa otra cosa. La piel dejó de ser fría en contacto con el aire, la relación se invirtió. El aire parecía tener temperatura humana y yo la neutral. Empezó a seducirme la idea de salir tarde, de dejar que las plantas de los pies se endurecieran con la superficie sucia de las aceras. Caminaba sin destino, atravesando barrios con farolas de luz anaranjada, y percibía la diferencia entre una lámpara de sodio desgastada y una recién cambiada por ese borde nítido de sombra que proyectan los tornillos de las placas numeradas en las fachadas. Notaba el golpe tenue de la electricidad en los postes, un chisporroteo sucio que se pegaba al pelo. En una esquina, alguien había derramado algo dulce. Lo supe por el olor, miel o jarabe, y un escalofrío me recorrió el paladar al imaginar la pegajosidad en el suelo. Evité pisarlo con una delicadeza supersticiosa. Fui consciente de que mi boca salivaba con una avidez que no venía de apetito, sino de memoria. No sabía de qué. Me acostumbré a dejar cerradas las persianas por la mañana. La luz del mediodía me clavaba agujas en la retina, no dolorosas pero sí sobrias, como advertencias. Solo las subía cuando el sol se había desplazado lo suficiente, cuando la luz ya rebotaba en fachadas opacas, cuando la calle olía a polvo caliente y a pan que ya no era pan. Era entonces cuando sentía, con una claridad que me avergonzaba, una sed distinta. No era de agua. El agua me hacía bien, pero era torpe, su paso por la garganta no dejaba el rastro correcto. Empecé a comprar botellas pequeñas, como si beber a sorbos minúsculos me acercara a lo que buscaba. No funcionó. Dejaba las botellas casi llenas, dispersas, y por la noche el plástico desprendía ese aroma agrio, como de garrafa olvidada en un coche bajo el sol, que me hacía retroceder la lengua. Lo único que me consolaba era estar cerca de la piel de otro, no tocándola, no pidiéndola, sino aspirándola cuando el ascensor venía de abajo y dejaba su pequeña tumba de tibieza en la cabina, ese calor de ropa planchada y bolsillos donde han dormido las llaves. Fue por esa época cuando llegó al buzón una postal sin escritura. Solo una fotografía pasada de un aljibe subterráneo, columnas que sostenían un techo abovedado, una lámina de agua que hacía espejo. Detrás, nada. Ni sello. Ni dirección precisa. Alguien la había colocado a mano. El aljibe parecía húmedo incluso a través del papel, el brillo del agua transmitía una sensación de temperatura. Guardé la postal bajo el flexo, cada noche, al encenderlo, la colocaba al borde del círculo de luz hasta que el amarillo de la lámpara firmaba una línea sobre la superficie del agua fotografiada. Había un placer tan puro en ese acto que me asustó. Empecé a soñar con lugares subterráneos. No eran túneles de metro ni parkings, eran espacios más antiguos, revestidos de ladrillo, con una humedad aromática, no punzante, una humedad que olía a piedras recién lavadas, a musgo respirando en la oscuridad. En esos sueños, mis piernas me llevaban con una seguridad ajena, como si yo fuera un animal que vuelve al sitio donde nació. No había miedo. La sensación más clara era distinta, pertenencia. Se me pegó el hábito de bajar al portal cuando ya habían pasado todas las medianoches. En la conserjería había un banco de madera con la laca gastada y un radiador que no se encendía desde el invierno anterior. Me sentaba y apoyaba la nuca en la pared, y la pared, fría pero amable, me devolvía un peso similar al de una mano sobre la coronilla. A veces, la puerta exterior vibraba con un autobús que jamás veía, porque a esas horas no circulaban. No me movía. Permanecía con los ojos entornados hasta que la forma vaga de una silueta se marcaba en el cristal, no porque alguien pasara por ahí, sino porque la calle se acomodaba a su propio vacío. Luego subía. La escalera olía a cal apagada y a polvo.
En el rellano del tercero había un armario eléctrico que, cuando la noche era húmeda, dejaba un perfume casi animal, una mezcla de cable caliente y tela seca. Me inclinaba y lo aspiraba como quien se asoma a un libro. Lo que obtenía de ese gesto era un mínimo alivio. Conocí entonces una especie de hambre cuya educación empezó a anclarme en un ritmo. No se manifestaba en el estómago, no pedía comida. Se presentaba como una atención punzante hacia lo vivo. No hacia lo humano únicamente, hacia los gatos que rondaban el cubo de basura, hacia el pájaro que se había estrellado contra el cristal del patio, hacia la planta con hojas brillantes del sexto que reparaba durante la madrugada, como si ella también se arreglara a esas horas. Era una atracción empática, si esa palabra sirviera aquí. Una noche, al cruzarme con el gato negro de la vuelta de la esquina, sentí el aire que venía de su pelaje antes de que él me viera. Era un aire más caliente que el de la calle, con la densidad de una tela húmeda. El gato se detuvo, levantó la cabeza sin prisa y siguió. Yo me quedé inmóvil, absorbiendo su rastro, la estela de su paso que dejó en la atmósfera, un leve trazo como de barniz fino. Comprendí que podía quedarme ahí hasta que se disipara por completo. Y en esos segundos, me saciaba. Podría decir que fue entonces cuando aparecieron ellos, pero sería impreciso. Es mejor decir que empecé a reconocerlos. No eran sombras ni figuras dobles ni turistas tardíos. Eran cuerpos que no necesitaban moverse para anunciarse. No modulaban la noche, la afinaban. Los veía en el borde de mi visión y, cuando giraba la cabeza, no estaban donde los colocaría un reflejo lógico. Se quedaban donde el aire había ganado peso. Se situaban en las zonas donde el olor de la ciudad se volvía más claro. Uno de ellos prefería las entradas de los portales recién fregados, otro se quedaba junto a las persianas de una tienda de lencería, donde el perfume de las telas dormidas componía un fondo lechoso. No hacían nada. Ocupaban. Y su ocupación consistía en una paciencia mineral, en dejar que el lugar les enseñara su costado secreto. Entendí con una rapidez útil que se esperaba de mí, no apartarme. Aceptar. Respirar. El hambre aprendió, entonces, una forma distinta. Dejé de perseguir aromas dispersos, comencé a oír la respiración de la ciudad en sí, una respiración delicada que no era la de los coches ni la de las salidas de aire de los edificios ni la del viento. Era la del lugar. El lugar aspiraba y exhalaba. No lo hacía como un organismo de pecho y costillas, no era un fuelle, sino una sucesión de microaspiraciones que desplazaban partículas invisibles de una esquina a otra. Bastaba colocar la mano en la barandilla de hierro de la escalera y cerrar los ojos, ahí estaba el ritmo. Una aspiración que venía de lo profundo, una exhalación que hacía pequeña la distancia entre el pasillo y el patio interior. La primera vez que me dejé llevar del todo por esa respiración, sucedió algo que parecía un ruido pero era un acceso. No cambié de planta. Cambió el pasillo. No es exacto. Cambió mi forma de recorrerlo. Orillado por la pared, con la palma arrastrándose por la pintura, sentí una inclinación nueva, como si el edificio hubiera girado unos grados. Abrí los ojos. Estaba de pie ante una puerta que no existía en ese rellano. La puerta tenía un cristal esmerilado que devolvía una luz que no estaba encendida. El pomo estaba frío de una frialdad que no repelía sino que permitía gripar la mano con gusto. Giré con lentitud, porque la lentitud era necesaria, y al empujar, el olor avanzó antes que la vista. Era un olor a fresco de sótano, a ropa guardada en cofres, a paredes que respiran por la noche. Entré. El suelo estaba cubierto por un mosaico de damero que se perdía hacia una cavidad a la derecha. La lámpara del techo no tenía bombilla, y de todas formas no habría encendido nada. La claridad, leve, venía de media altura, de una suerte de lucernario que daba a ninguna parte y dejaba un rectángulo polvoriento en el aire. Al frente, una barandilla de hierro forjado mostraba un descenso. Bajé. El hierro tenía ese tacto graso que dejan las manos de generaciones que no he conocido. El edificio me había mostrado su garganta. Sentí la sed extraviada de siempre, pero por primera vez con la sensación de estar bebiendo ya. Abajo, la humedad era más limpia. No había olor a moho lastimero, sino a piedra enfrentada a agua, a cal reciente. Un hilo de corriente de aire rozó mis tobillos como si me identificara. Caminé hasta que el techo se hizo más bajo y tuve que encorvar la espalda. Llegué a una estancia que parecía la gemela, en espíritu, de la postal del aljibe, columnas cortas, bóveda baja, un charco de agua exacto, inmóvil, que no reflejaba más que una pálida insinuación. Me incliné y toqué el borde.
Estaba más templado que el aire, y al retirar el dedo, la gota se quedó colgando como una bola de resina. El sonido que hizo al soltarla fue minúsculo y entero, como el de una taza pequeñísima al tocar otra. No me asustó estar allí. Sentí una pertenencia más concreta que en los sueños. Escuché. El agua no decía nada que pudiera traducirse. Decía su temperatura. Decía su permanencia. Percibí una presencia al otro lado de la sala, no de alguien, sino de una densidad de nada. Un vacío con peso. Me quedé hasta que esa densidad se hizo parte de mi respiración. Luego subí. No intenté buscar la puerta al día siguiente a la luz de la mañana. Entendí que no se trataba de eso. A partir de esa noche, el hambre dejó de morderme de forma difusa y se volvió puntual. Tenía horas. Tenía rituales. Subía el flexo, colocaba la postal, me sentaba en el banco de la conserjería. O recorría la calle con los ojos desenfocados hasta que la luz de las farolas dejaba de herirme. A veces, cuando un camión de basura pasaba con su olor ácido a bolsas trinchadas, distinguía, debajo, la huella más suave de un perfume de piel sin colonia, de cabello recién lavado, de alguien que se había tocado la cara con una crema sin fragancia. Ese olor me llenaba la boca de saliva como si fuera a morder una fruta. Me contuve. No se trataba de morder. No era ese deseo. Era otro, arrimarse. Rozar. Beber sin tocar. Podía permanecer junto a un asiento de autobús abandonado por alguien hacía unos minutos, y con solo arrimar la frente al respaldo, notar el calor disolviéndose, la energía seca que deja el cuerpo en lo inanimado. La tomaba, la dejaba, la repartía en mí como se reparte el té en el cuerpo cuando está frío y se calienta con una taza humeante apoyada en el estómago. No había violencia. Solo una economía lenta. Empecé a notar que mi sombra, en el portal, salía deformada por los cristales como todas, pero tardaba más en volver a su lugar al moverme. No era un fenómeno visible para otro. Lo era para mí. Mi sombra parecía pegarse una fracción de tiempo al suelo, como si lo que me uniera a él se resistiera al desplazamiento. Un vecino cruzó por delante en una de esas noches. Dejó una estela de cigarrillo, solo humo rancio. Y, debajo, otra cosa, su fatiga. Se puede oler la fatiga cuando la ciudad está quieta y el cuerpo del otro ha llevado peso o ha sido llevado. Tiene una nota de metal sin óxido, una vibración de cuerda floja. Tuve el impulso confuso de decirle que subiera con cuidado para no caerse. No dije nada. No hacía falta. Él subió. Yo me quedé, con la nariz casi rozando el aire que él había agitado. No sé si fue esa misma semana o la siguiente cuando la postal desapareció. La había dejado bajo la lámpara, en el borde. Al encender el flexo, no la encontré. Rebusqué sin ruido. No estaba. El vacío que dejó no fue de papel sino de temperatura. Comprendí sin palabras que no la necesitaba. El edificio me había dado el original. A partir de entonces, la puerta que antes no existía volvía cuando la respiración del lugar se afinaba. La encontraba del mismo modo, mano en la pared, ojos entrecerrados, la paciencia del que no busca una cosa sino su ocasión. Había noches en que, al entrar, el charco del aljibe parecía más ancho, otras más estrecho. A veces los capilares de humedad en las paredes dibujaban formas que recordaban ramas en invierno, otras, se recogían en mapas de países sin costa. Me sentía cada vez menos visitante. Me movía como se mueve el que hace inventario de lo que es suyo. Descuidé los horarios diurnos. Falté a citas que ya no me importaban. Dejé de atender el timbre por las mañanas. No soportaba el sonido. La vibración me parecía irreverente, como un cuchillo sobre cristal. Dormía cuando el edificio dormía. Bebía agua sin entusiasmo. El pan se convirtió en un objeto decorativo. Perdí peso sin flaqueza. La palidez se asentó. Si salía a la calle con sol, los ojos me pedían cerrar los párpados hasta que las pestañas se tocaban y filtraban la luz en un entramado gris. No era dolor, era desconfianza. La noche, en cambio, conocía mis músculos como quien conoce los escalones de su propia casa. Mis pies evitaban las manchas de aceite sin mirarlas. Mis dedos sabían en qué punto exacto de la barandilla empezaba el frío. En la tienda de ultramarinos de la esquina, el tendero había cambiado los bombillos por unos más blancos. Dejó de oler a pan y comenzó a oler a luz. Entré una tarde y noté, en los melones, un perfume que me repelió, almíbar denso, todo promesa de jugo. No compré. Volví a casa y abrí el grifo. Esperé a que el agua pasara de tibia a fría, un frío estrecho, y bebí despacio,
intentando encontrar la nota que calmaba la sed. No estaba. Las presencias, mientras tanto, se hacían más generosas. No pedían nada. Se situaban en los lugares preferidos y me dejaban ocupar el mío. Un par de veces, al borde del aljibe, noté a una de ellas al otro lado. No se acercaba, alteraba el ritmo del agua con una presión tan delicada que solo cambiaba el curso de una filigrana de humedad sobre la piedra. Otras, en la acera, bajo las farolas, dejaban a propósito el espacio correcto para que mi sombra se confundiera con la suya. No había palabras ni pactos. Había aceptación. Yo aceptaba, ellos aceptaban que yo aceptara. En la conserjería, descubrí que el banco de madera admitía mi peso de otra manera si me sentaba en el tercer cuarto, no en el centro ni en el extremo. A veces llegaba un olor a laca antigua, como si alguien hubiera abierto un cajón donde una mano había estado guardada. Tenía un punto de vainilla apenas perceptible. Cerraba los ojos y aspiraba, no para retener, sino para adherirme. Era como si el aire me estuviera lijando. Lo que vino después no fue un acontecimiento, fue una consolidación. Dejó de importarme el tiempo. El reloj del móvil se convirtió en decoración. Mis latidos entraron en una matemática blanda con la respiración del lugar. Si caminaba más de la cuenta, la ciudad me devolvía al portal sin esfuerzo, como si me llevara de la cintura. A veces, cuando se hacía temprano, me quedaba en la cocina con las persianas bajadas, y el olor a pan que venía de la calle dejaba de molestarme. Olía a harina cruda, no a horno, a tela crujiente, no a corteza. El hambre, la otra, se presentaba como una transparencia seca en la boca, como si las encías tuvieran sed de sombra. Llegué a comprender por qué un sitio te elige, porque puede alimentarte. La ciudad de día me ofrecía minerales, la ciudad de noche, caldos. Bebía de los reposacabezas de autobuses, de la parte del respaldo que he mencionado, de la madera tibia de los bancos, del borde de los portales. Aprendí a hacerlo sin dejar huella. Lo que tomaba no se notaba. Era una extracción que no restaba a nadie más su calor, era el excedente, el residuo amable de lo que han dejado los cuerpos al pasar. Lo incorporaba y la noche, agradecida, me daba otra cosa, vida sostenida. Una madrugada de agosto, ese agosto que retrocedía la luz, el edificio me mostró una sala más profunda. La puerta era la misma, pero el descenso, tras los primeros peldaños, se prolongó más de lo habitual, con una curva que ya no conocía. Al final, la humedad olía a metal que no ha sido tocado por manos, a piedra lavada por siglos. La sala no tenía charco, tenía un espejo rectangular, el tipo de espejo que se coloca en gimnasios pobres, con manchas negras donde el azogue se ha comido el fondo. Estaba apoyado sobre el suelo, con una inclinación exacta para que la luz que no venía de ninguna parte iluminara el centro. Me acerqué. Vi mi figura sin nitidez. No por suciedad del vidrio, por otro motivo. La luz no encontraba mi contorno. Me quedé mirándome hasta que los ojos lloraron y la sal dejó un rastro frío a los lados de la nariz. Acerqué la mano y no toqué. Dejé que el aire entre mi piel y el espejo trabajara como un material. Lo hizo. Mi mano, a unos centímetros, produjo un halo que no era de calor ni de frío, una vibración como la de dos imanes juntos. Esa vibración me sostuvo. No me reconocí del todo por primera vez. Y la sensación que me invadió no fue alarma, fue alivio. No tener que ser exactamente quien había sido. No cargar con la fidelidad al rostro de siempre. El espejo devolvía un humano, sí. Pero en su periferia, el fondo parecía absorber más luz de la que recibía. Como si, detrás, alguien hubiera apoyado su frente al vidrio por largos periodos. El olor lo confirmaba, una frente deja un aroma a sebo limpio y a poros templados. Ese olor, seco y cálido, me trajo una gratitud inesperada. Alguien había estado ahí antes. Alguien había preparado el lugar con su paciencia. Esas presencias no eran dueñas, eran guardianes de un método. En los días sucesivos, comencé a usar la casa de otro modo. La cama se convirtió en mesa. Dormía en el suelo, sobre una alfombra que había lavando hasta quitarle el olor a detergente. El cuarto de baño fue, de pronto, un lugar amabilísimo. El azulejo metía un frescor exacto en la piel, el espejo pequeño redondeaba los contornos de un modo menos exigente. En la ducha, dejé de usar cualquier gel. El agua clara bastaba. Me quedaba bajo el chorro sin abrirlo del todo, a la presión más baja, y el hilo fino, al golpear el hueso de la clavícula, producía un sonido hueco, liviano, que yo siempre asociaba a seguridad. Imaginaba que el edificio, abajo,
reproducía ese mismo sonido en grande, con su aljibe y sus tubos viejos. El hambre seguía, pero ya no dolía. Se había vuelto compañera de mesa. Y cada noche, antes de bajar al sótano que se ofreciera, hacía el mismo gesto. Apagaba todas las luces de la casa, excepto el flexo con pantalla abollada, y depositaba la mano un segundo en el círculo amarillo. Era un saludo. Era una renuncia. No hubo una primera víctima porque no hubo víctimas. Hubo, si acaso, donantes inadvertidos que no perdían nada. Lo que me llevo cuando arrimo la frente al respaldo de un asiento, cuando dejo un segundo mi boca cerca del cuello de un abrigo colgado, no los deja más vacíos. Les devuelve, muchas veces, alivio. Retiro una capa de peso. Lo noté una tarde, en la tienda de ultramarinos, cuando la mujer de la caja, con las manos resquebrajadas por tantas superficies, respiró sin saber por qué un poco más hondo. No me miró. No hacía falta. Yo no iba a por ella. Iba a por el borde de su cansancio anclado en el mostrador. Coloqué la palma en el mármol, sin teatralidad, esperando que nadie entrara. Aspiré el lugar exacto donde su peso había permanecido durante horas y ese residuo, se despegó. Fue una retirada suave. Salí sin comprar. La calle parecía más ancha. La ciudad me agradeció. El portal, esa noche, olía a pan de verdad. Dije que lo que vino después no fue un acontecimiento. No hubo sirenas. No hubo sangre. Hubo un ajuste. Las mañanas disminuyeron como quería. Los mares de la tarde se hicieron de plomo. La medianoche se expandió hasta ocupar franjas completas del reloj. Si miraba el móvil, lo comprobaba, eran las 2, pero era otra cosa. Me adiestré en un arte benigno, el de no arrebatar. Aprendí, por ejemplo, a situarme en el vagón del metro donde el aire regresa al túnel con más fuerza al detenerse, y ahí, cuando la multitud exhala el gesto mínimo de estar de nuevo en movimiento, recoger esa exhalación como quien recoge migas de pan de un mantel. Podía entenderlo como caridad. Preferí entenderlo como pertenencia. Yo pertenecía a los que no cierran los ojos cuando pasan junto a portales con luz escasa. Yo pertenecía al banco de la consejería y a la puerta que aparece cuando se la necesita. Yo pertenecía a los guardianes y a sus modos. Más de una vez, cuando el espejo del sótano me mostraba menos contorno, me sentí más humano que nunca. La última tarde clara del verano me sorprendió en el patio interior, con la ropa tendida de los vecinos goteando una humedad que olía a jabón barato y a aire acondicionado. Observé cómo el hilo de agua que caía de una sábana hacía vibrar la luz como una cuerda. El impacto en el suelo dejó una mancha que se extendía y se retraía como si respirara. Debajo, mis dedos del pie descalzo notaron la temperatura exacta de una losa que había recibido sol durante horas, el calor suave que no quema, el calor útil. Apreté la planta contra el suelo como si quisiera memorizar su forma. Sentí, por encima, una sombra que no era nube. Levanté la vista. Era una persiana que había descendido con pereza, de modo que la franja de luz que antes multiplicaba los hilos de agua quedaba ahora atrapada. La franja era estrecha. La sombra ganó. Lo supe sin pena. El otoño había llegado sin decir palabra. Las mañanas siguientes, la luz en la cocina fue anémica incluso con la persiana levantada. No necesité bajarla más. Mucho después, una noche de aire frío con olor a madera quemada, bajé de nuevo al sótano grande. El espejo seguía en su sitio. El azogue había crecido una mancha más en el borde izquierdo. Me coloqué frente a él y dejé que el aire hiciera su trabajo. El contorno de mi cara era nítido en lo central. Pero en los bordes, la noche me había adoptado. La línea de mi mandíbula se confundía con un fondo de pared que respiraba por mí. Encendí una vela en el alféizar de una hornacina sin imaginar que no se debía. La llama fue pequeña, tímida, como si una presencia más vieja le dijera que no hiciera ruido. Coloqué ambos índices a la altura de las sienes, sin tocar, y el calor de la vela, mezclado con la humedad del sótano, dibujó una línea de aire que me cruzó la frente. Sentí una calma tan grande que casi supuse que iba a dormirme de pie. Apagué la vela con los dedos, deslizando el aire. No se chamuscaron. El olor a vela apagada, a humo dulce, me resultó delicioso. Me quedé respirándolo como quien se queda aspirando la camisa de alguien amado cuando ya no está. Hay quien llamaría a esto otra cosa que yo no digo. Hay quien diría que los que me rodean tienen colmillos o lenguas bifurcadas o sombras contundentes. Hay quien querría sangre. Yo puedo decir, con la honestidad que me queda, que aquí no hay colmillos visibles ni sangre que se exhiba. Hay un método.
Hay disciplinas discretas. Hay, si se quiere el nombre, vampiros que beben lo que el mundo abandona cuando el día se quita la chaqueta. Que no vacían cuerpos sino cansancios. Que no muerden cuellos sino respaldos. Que no duermen en ataúdes sino en horarios. Que no temen al sol porque queme la piel, sino porque estropea la escucha. Que tienen frío solo cuando la ciudad grita. Que callan cuando el lugar habla. Los meses continuaron en esa deriva. Perdí la cuenta de los calendarios. No celebré. No anuncié. Mantuve el piso limpio con el cuidado silencioso de un sacristán. Quité cuadros. Dejé paredes desnudas. Me deshice de una alfombra que olía a otra casa, otra época. La tiré después de olerla largamente y de entender que su historia no quería mezclarse con la del edificio. A veces, cuando amanecía, apoyaba la frente en los vidrios fríos y dejaba que me quitaran la fiebre que no tenía. Descubrí el placer de lamer el borde de un vaso de agua antes de bebérmela. La lengua reconocía el vidrio como un mineral amable. Aprendí a distinguir los ruidos de la calle por texturas. Un coche viejo suena a tela húmeda, uno nuevo a plástico sin historia, una bicicleta a cuerda tensada, unos pasos con bolsas de papel a hojas de libro pasadas sin prisa. Desde la ducha, con el agua mínima, oía el ascensor y sabía, por la vibración de la polea, si iba ocupado por uno o por dos. Cuando llegó el invierno, me di cuenta de que había dejado de pensar en mí en términos de antes y después. No había antes. Había nudo. El edificio, en enero, olía a metal helado y a lana mojada. Los guardias, mis vecinos invisibles, se hicieron más tangibles en el aire bajo. Sus presencias dejaban un borde más frío o más caliente según el espacio. Algunas noches, uno de ellos se quedaba en el primer escalón que baja al sótano. No era un obstáculo, era un aviso, hoy no. Otros días, otro, con una delicadeza que habría envidiado cualquier amante, dejaba caer sobre el espejo una temperatura exacta para que yo pudiera verme mejor. El hambre, fiel, se presentaba a la misma hora, y yo ya sabía a qué succión corresponder. Había noches de hospitales donde cualquier asiento ofrecía un banquete, sí, pero no iba. No debía. Solo eran para emergencias, y nunca tuve. Preferí las panaderías a punto de cerrar, los bancos de madera barnizada en iglesias vacías, las barras sin comensales de bares apagados. La ciudad, así, se desnudaba. Yo no tomaba, yo ordenaba. Ahora escribo esto a una hora en que, durante años, creí que nadie escribe. Las manos no me tiemblan. La casa huele a agua recién calentada para té y a polvo limpio. La lámpara del flexo, con su círculo amarillo, sigue ahí, y ese círculo es una isla donde no hay amenaza. La puerta que no existía en el rellano sigue apareciendo cuando conviene. El espejo sigue devolviendo a alguien que soy. He aprendido a no buscar justificaciones en palabras que otros inventaron. He aprendido a aceptar que mi voracidad es la del edificio. Que yo soy, en cierto modo, su lengua. Que cuando acerco la nariz a un respaldo, cuando asiento la frente en un cristal, cuando coordino mi respiración con la del patio, el edificio está comiendo a través de mí. No devora, sin embargo, sostiene. Lo que queda al final de la noche es más limpio que al principio. Lo que se va conmigo se vuelve forma. Si tuviera que decirlo, diría que soy una especie de filtro. Diría que mis vecinos duermen mejor desde hace meses sin saber por qué. Diría que la ciudad huele menos a aceite viejo y más a piedra lavada a ciertas horas. Diría que no hay mérito. Diría que hay oficio. Pero hay algo que no había visto y que ahora, mientras termino estas líneas, empieza a revelarse. El espejo del sótano, esta noche, no devuelve contorno. No devuelven nada los bordes, y el centro devuelve menos. He bajado hace un momento. He sentido, desde el primer escalón, que la respiración del edificio se había apaciguado. Como si hubiera saciado su hambre de siglos por un instante mínimo. La puerta ha cedido con un sonido de tela más que de madera. El espejo estaba más limpio que nunca, aunque nadie lo ha tocado. Me he colocado delante. He esperado a que la luz sin fuente, esa que viene no se sabe de dónde, hiciera su oficio. He percibido el olor dulce de vela apagada, aunque no había encendido ninguna. He colocado la mano sin tocar. El aire, dócil, se ha pegado a la piel. He mirado. No me he visto. He afinado la mirada. He buscado los hombros. He buscado la curva de la oreja, esa que siempre me ha servido para reconocerme cuando no me gustaba la boca. No estaban. He intentado recordar si era circunstancial, si la humedad del azogue podía producir esa desaparición temporal en noches así. No.
El olor a frente apoyada estaba más fresco, como si alguien, hace un minuto, hubiera dejado ahí la suya. He aspirado. He notado la temperatura exacta de una presencia que no era la mía. He sentido la respiración del edificio por detrás del vidrio. No es terror lo que siento. No es paz. Es un ajuste más. Comprendo, en la lentitud con que subo ahora los peldaños, que hay un relevo que no se hace con lámparas ni con nombres. Comprendo que el edificio, tal vez, ya no me necesita como antes, o que me necesita de otra forma. La cocina huele a agua tibia. El círculo de luz en el flexo parece más pequeño. La calle, detrás de la persiana, ha dejado de ser líneas y se ha reducido a un latido. Puedo elegir subir la persiana. Puedo elegir abrir la puerta. Puedo salir y arrimar mi frente a los cristales de todos los portales de la ciudad hasta que no quede una sola vibración en falso. O puedo quedarme aquí, en el banco de la consejería, con la nuca apoyada en la pared, dejando que el edificio beba a través de mí lo que queda de noche. Un líquido claro que no es agua ni sangre ni luz, algo que solo entiendo con el paladar y que no se nombra con facilidad. Si lo hago, si me quedo, si cierro los ojos y permito que la respiración del lugar me atraviese, sé que no volveré a verme de frente. No será necesario. Seré contorno de otros. Seré olor de madera barnizada, temperatura de mármol, tibieza de barandilla, sombra que tarda una fracción en volver a su sitio. En la puerta del portal, donde tantas veces apoyé la mano, hay ahora una marca tenue de sebo limpio. Si alguien, mañana, cuando aún quede un resto de frescor, acerca la nariz con la curiosidad precisa, olerá a frente apoyada y sentirá un alivio inexplicable. Si alguien sube el primer escalón, notará un peldaño más corto. Si alguien se mira en el espejo de su baño y por un segundo no encuentra las orejas, no se asuste. No alguien. El lugar. El lugar estará probando su lengua. El lugar estará diciéndole que puede descansar un poco más. No durante años. Solo esta noche. La última vela, sin llama, humea un segundo bajo el aljibe y luego, en esa oscuridad que no duele, el edificio traga hondo y guarda, como un vino, la temperatura exacta de lo que fuimos. Yo apago el flexo. El círculo amarillo se repliega en sí mismo hasta quedar en nada, que también es una forma. Pongo la mano en la pared. Es fría y da gusto. La persiana baja sin ruido. Al otro lado, la calle respira y, por un momento, siento el aire de todos los cuellos sin herir, el residuo amable de miles de pieles que no me deben nada. Lo recojo. Lo reparto. La casa me lo quita de las manos, golosa y mansa. La noche se adelgaza. El edificio, agradecido, me quita el rostro como quien retira un plato vacío. Y en esa cortesía, sin ceremonia, cuando la oscuridad ya no se defiende y el espejo no devuelve, comprendo que la sed no se acaba. Se afina. Se cultiva. Se extiende, con la delicadeza de una sombra que tarda un segundo más en volver a su sitio, justo antes del amanecer que ya no espero.